Bendiciones a todos los hermanos y amigos que nos escuchan por estos medios. Hoy queremos reflexionar brevemente sobre la iglesia a la luz de la historia. Es importante conocer los 2000 años y más que tiene la iglesia, cómo surgió desde la época de los apóstoles, en el cual en las Sagradas Escrituras vemos que se le llamó a los primeros hermanos los del camino, cristianos, discípulos. Vemos que en las cartas apostólicas se refieren a ella como el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, etcétera. Con esto podemos decir que la iglesia no tuvo una denominación estrictamente en el cual pudiéramos decir que estaba considerada como un título. La iglesia estaba diseminada, se diseminó por todas partes durante los primeros 3 siglos, adquiriendo cada día más formas de trabajo, estructuras, respondiendo a las situaciones y necesidades de cada época, en el cual, como he dicho anteriormente, ya para la época del apóstol Juan, se observa que en la iglesia, aunque había varios líderes, había una persona encargada de la obra de la congregación, el cual creemos que es el pastor, obispo o anciano de la iglesia. Queremos en esta ocasión centrarnos un poco a que en estos 3 siglos hubo mucha persecución por parte de los enemigos de la iglesia. Los cristianos eran asesinados de diversas formas, ¿no? Atroces. En el Coliseo les echaban los leones, eran asesinados, eran quemados, etcétera, ¿no? Es interesante aquí ver que la iglesia llega un momento a crecer considerablemente, de tal forma que para el siglo III el emperador de Roma, Constantino I, no siendo cristiano, sino un líder monárquico, hace la convocatoria de lo que se llama el Concilio de Nicea. Este Concilio de Nicea precisamente responde a lo que se llama el Edicto de Milán, muy famoso, del año 303, en el cual se le da libertad religiosa a todas las personas, no solamente al cristianismo, sino a todas las personas. Este aspecto es importante porque algunos en la iglesia, sobre todo católica romana, hablan de que Pedro fue el primer papa, y no es así. Hasta ese momento el concepto de papa, primero, no era manejado por los primeros apóstoles, y segundo, que el término papa, no como lo conocemos hoy, sino como se conocía en ese momento, era una expresión cariñosa, de respeto, que se le dirigía a todo obispo, no solamente, eso consta en la historia de la gente que quiere investigar con seriedad, no los que quieren sesgarse
y aferrarse a situaciones que no son correctas, ¿no? Que son falsas. De modo que a raíz de que la iglesia se constituye en un grupo fuerte en el Imperio Romano, el emperador Constantino convoca lo que se llama el Concilio de Nicea y tenía varios propósitos, pero fundamentalmente tenía un propósito político, no religioso, el cual era consolidar el imperio que estaba debilitado. El imperio estaba en una decadencia política, descrédito, y Constantino, que era un hábil político, encontró que haciendo uso de los líderes de la iglesia podían, repuntar el imperio romano. Por eso nosotros podemos decir que el concilio de Nicea o del concilio de Nicea surge una iglesia diferente a la iglesia que había pasado los primeros 3 siglos. Surge una iglesia que se constituye porque había sido convocado con un propósito político más que religioso. En consecuencia, los obispos que asistieron allí, que no fueron todos, fueron cerca de 300 obispos, otros no asistieron, eso también es historia, que no vamos a referirnos a eso en estos momentos, pero los que asistieron se constituyeron a partir de allí, y eso lo pueden observar, los que tengan tiempo pueden referirse e investigar, no tienen que creer todo lo que yo digo, es importante investigar. El Edicto de Milán compromete a la iglesia a contribuir con el imperio. No desde el punto de vista de la religión, no era ese el compromiso, sino desde el punto de vista político. La iglesia que surge allí es una iglesia que se constituye en un brazo político, con compromisos políticos, obedeciendo a una persona que ni siquiera era miembro de la iglesia y que convocó la iglesia. Esa iglesia fue tomando formalidades a raíz de ese concilio y del Edicto de Milán, y fue denominada oficialmente entonces Iglesia Católica Romana y Apostólica. Estas fueron las bases del inicio de la Iglesia Católica Romana, que surge obviamente y es parte de la historia del cristianismo de los primeros 3 siglos, y que diríamos que con este compromiso, que no tenía por qué adquirirlo los obispos, se aleja totalmente de su objetivo fundamental, que es no lo político, sino la salvación del alma pecadora a través del Evangelio. Es importante saber que todavía bajo el concilio para esta época, todavía no se había definido o no se había establecido el título de papa para un obispo en especial. Fue posterior a este concilio, y eso lo hablaremos en otro momento, que se define, pues ya para la época, de una forma lamentable, habían
centros que tenían relevancias en relación a las iglesias. Una de ellas era Roma, la otra era Alejandría y Antioquía y otras más, pero estas eran las más importantes. Con el pasar del tiempo, diríamos que de entre ellas llega a definirse con apoyo político, por la intervención política, que el obispo de Roma toma para sí de forma exclusiva, que lo ampliaremos en otra reflexión histórica, el título de papa. Es importante que conozcamos cómo la iglesia cristiana fue adquiriendo connotaciones que se fue alejando hasta el día de hoy del Evangelio, y es importante saberlo para no repetir la historia ni que nos confabulen. Precisamente cuando no queremos retomar o releer la historia, podemos caer en estos errores. Que el Señor Dios Todopoderoso me los bendiga y nos vemos en otro análisis reflexivo de la historia cristiana. Bendiciones a todos.